Esto sucederá en el capítulo 9 de la telenovela turca, Lejos de ti, que está siendo transmitida para Estados Unidos por Telemundo. Cihan marcó el número de Alia con evidente tensión en la voz. En cuanto escuchó su tono al otro lado de la línea, no pudo contener el enojo que lo dominaba. Le reprochó duramente que hubiera permanecido callada durante la llamada con Denise, recordándole que el niño solo quería escucharla, decirle cuánto la echaba de menos y cuánto deseaba tenerla cerca. Alia respiró profundamente antes de responderle. Le explicó que no había hablado porque no podía hacerlo. Decirle a su hijo que también lo extrañaba, sabiendo que no podría acercarse a él, le resultaba insoportable. No quería mentirle ni alimentar una esperanza que solo lo haría sufrir más. Con la voz quebrada, le pidió casi entre lágrimas que la dejara ver al niño, aunque solo fuera por unos minutos. Cihan intentó mantener la calma y le propuso hablar con más tranquilidad, pero Alia fue tajante. Solo continuaría la conversación si él accedía a llevarle al niño. De lo contrario, dijo con firmeza, no volvería a responderle ninguna llamada. Él trató de hacerle entrar en razón, advirtiéndole que no podría proteger a Denise por su cuenta, sobre todo con Demir moviéndose en las sombras. Aquellas palabras solo aumentaron la indignación de Alia, quien le preguntó si realmente pensaba resolverlo todo con violencia, si creía que esa espiral de venganzas terminaría algún día. Le recordó que la muerte jamás sería una solución y que, si seguían por ese camino, acabarían destruyéndose entre ellos. Antes de colgar, Alia aprovechó para exigirle que ordenara a sus hombres dejar de seguirla, asegurando que no soportaba sentirse vigilada a cada paso. Cihan, molesto por su tono, le pidió que no fuera tan obstinada. Intentó convencerla de que lo mejor era regresar a la mansión, permanecer cerca de su hijo y aprovechar la oportunidad para hablar con su madre. Tal vez, con algo de tiempo, podrían encontrar una salida razonable. Pero Alia se negó con determinación. Dijo que no había nada que hablar con Sadakat, que ella jamás aceptaría ese diálogo, y que su única prioridad era recuperar a su hijo. Recalcó que Denise no debía crecer en un ambiente dominado por la ambición y el rencor, rodeado de personas capaces de dañar sin remordimiento. La llamada terminó en un silencio prolongado. Ninguno supo cómo seguir, y Cihan permaneció inmóvil, sosteniendo el teléfono mientras cada palabra de Alia pesaba más que cualquier amenaza. Horas más tarde, ya entrada la noche, Cihan entró en la habitación de Denise con un libro entre las manos. Se sentó a su lado y comenzó a leerle un cuento para ayudarlo a dormir. El niño lo escuchaba en silencio, distraído, con la mirada fija en el techo. Cuando terminó la lectura, Denise lo miró con tristeza y le preguntó si su madre no había querido hablar con él porque estaba enojada o porque ya no deseaba verlo. Cihan le sonrió con ternura y, acariciándole el cabello, le explicó que no era así, que la llamada se había interrumpido por una mala señal. Denise bajó la mirada y murmuró que amaba mucho a su mamá, que le extrañaba más cada día. Buscando aliviar el ambiente, Cihan cambió de tema y comenzó a hacerle preguntas sobre su familia materna. Quiso saber de dónde eran sus abuelos. El niño, con un leve brillo en los ojos, respondió que vivían en Canadá. Entonces, Cihan le preguntó si tenía otros familiares en Turquía, pero Denise, confundido, dijo que no lo sabía con certeza. Sin querer insistir, Cihan simplemente lo arropó con la manta, acomodó la almohada y permaneció a su lado hasta que el pequeño se quedó dormido. En el silencio del cuarto, observó su respiración pausada mientras en su mente resonaban las palabras de Alia. Sabía que ella tenía razón, aunque reconocerlo implicara enfrentarse a su propia familia. Esa noche, Alia intentaba conciliar el sueño, pero la mente no le daba tregua. Daba vueltas en la cama, inquieta, invadida por pensamientos que no la dejaban descansar. La aparente calma de la habitación contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Justo cuando empezaba a quedarse dormida, el sonido del teléfono la sobresaltó. Tomó el móvil con cierto desgano y vio que el mensaje provenía de Oscar. En el texto, él le informaba que había logrado concretar una cita con el abogado del que le había hablado antes y que la reunión sería en la plaza a las 8 de la mañana. También le advirtió que el abogado tenía un horario muy limitado, así que debía llegar puntual si quería ser atendida. Alia leyó el mensaje de Oscar una y otra vez, sin saber qué hacer. La invitación a reunirse con el abogado la llenaba de dudas, pues entendía que aceptar implicaba enfrentar decisiones que podrían cambiarlo todo. Durante varios minutos permaneció inmóvil,
con la mirada fija en la pantalla del teléfono, atrapada entre el miedo y la esperanza. Mientras tanto, en la mansión, Zihan se encontraba reunido con su madre, Sadakat, y su hermano Kaya. La sala estaba en silencio, apenas roto por el sonido del fuego en la chimenea. Zihan relataba que, tras conversar con Nadim, había decidido visitar personalmente la prisión para hablar con su tío Ekmel. Contó que el anciano negó con firmeza cualquier implicación en los últimos acontecimientos, mostrando una serenidad que resultaba desconcertante. Kaya lo escuchaba con atención, sin poder creer que Ekmel, de ser culpable, arriesgara sus propios intereses. Ante su desconcierto, Zihan prefirió no profundizar y sugirió esperar a tener pruebas antes de hacer suposiciones. Sadakat, contrariada, opinó que Sahin debía ser informado, pero su hijo fue tajante al negarse. Solo contaban con el testimonio de Nadim, y revelar algo así sin certeza solo generaría conflictos dentro de la familia. Al otro lado de la ciudad, Nare descansaba en su habitación del hospital. La calma del lugar se interrumpió cuando una enfermera entró con una cesta de naranjas que alguien había dejado para ella. Al verlas, Nare recordó un momento de su pasado junto a Sahin, cuando él le confesó que eran sus frutas favoritas. Aquel recuerdo sencillo la conmovió profundamente. Se levantó con lentitud y se acercó a la ventana. Desde allí, vio a Sahin esperándola afuera, inmóvil, con la mirada fija en ella. Había en su rostro una mezcla de esperanza y resignación, como si aguardara una respuesta silenciosa. Nare lo observó un instante, sin atreverse a hacer gesto alguno, y finalmente se apartó del ventanal para recostarse de nuevo, envuelta en una confusión que no lograba disipar. En la mansión, un empleado interrumpió la conversación familiar para entregar un informe a Zihan. Le comunicó que todo estaba en calma, no había señales de Demir ni de sus hombres. Alia seguía en el hotel y Oskan había regresado al banco. Zihan asintió satisfecho y lo despidió. Cuando el hombre se retiró, Sadakat aprovechó para expresar su desconfianza hacia Oskan, preguntándose qué buscaba al acercarse a Alia. Zihan no se mostró preocupado por ese detalle, lo que realmente le inquietaba era Denise. Explicó que el niño no debía seguir lejos de su madre, que merecía un entorno seguro y estable. Fue entonces cuando anunció su decisión: llevaría a Denise con Alia y los enviaría juntos a Canadá, bajo protección de hombres de confianza. La noticia cayó como una bomba. Sadakat reaccionó con angustia, incapaz de aceptar la idea de separarse de su nieto. Recordó el dolor de haber perdido a un hijo y se negó rotundamente a revivir algo parecido. Pero Zihan, sereno, sostuvo su postura, no cambiaría de opinión. Aseguró que había pensado en todo y que lo hacía por el bienestar del niño. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Kaya, silencioso, observaba a ambos sin atreverse a intervenir, mientras Sadakat luchaba por contener las lágrimas. Finalmente, Zihan se levantó, dejando claro que su decisión era definitiva. Llamó a Kaya para que lo acompañara, y ambos se marcharon. Sadakat lo siguió con la mirada, sintiendo que algo se quebraba dentro de ella, consciente de que ese acto marcaría un antes y un después en la historia de su familia. Al llegar a la guarida, el ambiente era sombrío y cargado de tensión. Iset, pálido y tembloroso, intentaba justificarse ante Zihan y sus hermanos, asegurando que nunca quiso traicionar a Alia y que solo actuó así porque Demir lo había amenazado de muerte. Zihan lo observaba con frialdad, sin mostrar compasión alguna. Una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro antes de decirle que sus actos tendrían consecuencias. Desesperado, Iset buscó una última salida. Confesó que poseía un disco que Boran le había entregado tiempo atrás, algo que podría cambiarlo todo. Según contó Iset, Boran le había confiado aquel disco tiempo atrás, con la instrucción de entregarlo a su familia si alguna vez le ocurría algo. Zihan lo observó con una mirada gélida, tratando de descifrar si mentía. Le advirtió con voz baja pero amenazante que, si estaba jugando con él, no dudaría en hacerlo desaparecer allí mismo. Aterrorizado, Iset juró que decía la verdad y aseguró que nunca traicionaría la memoria de Boran. Intrigado, Zihan quiso saber si Alia conocía la existencia del material, pero Iset negó rotundamente, explicando que su amigo le había hecho prometer que jamás lo mencionaría, ni siquiera a ella. Con cada palabra, la tensión aumentaba. Zihan comenzó a perder la calma, dominado por la ansiedad, y exigió saber dónde estaba el disco.
Izzet intentó negociar su libertad a cambio de la información, pero esa respuesta solo encendió más la ira de Zihan, que le dejó claro que no habría trato alguno y que no se movería del lugar hasta obtener lo que buscaba. Horas después, tras recuperar el disco, Zihan se encerró solo en una habitación oscura, iluminada apenas por el resplandor de la pantalla del computador. Con movimientos lentos, colocó el disco y esperó a que el video comenzara. Al instante, apareció Boran en la imagen, hablándole directamente, con una sonrisa cálida y una serenidad que traspasaba la distancia. En los primeros minutos, hablaba de su vida junto a Alia y de la felicidad que sintió al convertirse en padre. Recordaba los momentos simples y llenos de amor, diciendo que su mayor deseo era proteger a su familia. Zihan miraba fijamente la pantalla, con el rostro endurecido por la emoción, sintiendo como cada palabra lo desgarraba por dentro. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas, mientras apretaba los puños sobre la mesa. El mensaje continuó con un tono más serio. Boran explicaba que, si Zihan estaba viendo esa grabación, era porque él ya no vivía. Le pedía que no culpara a Alia por nada de lo ocurrido, asegurando que ella era inocente y que nunca había sido parte de las traiciones que lo rodearon. Su voz se volvía más débil a medida que hablaba, pero sus palabras eran firmes. Le rogaba que protegiera a Alia y al niño, porque sabía que, tras su muerte, muchos intentarían hacerles daño. Zihan no pudo contener más el llanto. Hundió el rostro entre las manos, murmurando que cumpliría su promesa, que haría lo imposible por mantenerlos a salvo, como su hermano lo había pedido. Sin embargo, el video aún no había llegado a su final, y lo que vino después lo dejó sin aliento. En los últimos minutos de la grabación, Boran pronunció algo que alteró por completo el ánimo de quienes estaban presentes. Dijo que su deseo final era que Zihan se casara con Alia si algo llegaba a sucederle, para que ella y el niño no quedaran desamparados. Afirmó que confiaba plenamente en él, que no existía mejor persona para cuidar de su familia. Esas palabras golpearon a Zihan con fuerza. Se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Sadakat y Kaya, que habían presenciado toda la grabación, permanecieron inmóviles. Ninguno sabía qué decir. Sadakat, visiblemente afectada, se cubrió el rostro con las manos, dejando que el llanto la venciera. Recordaba a su hijo con nostalgia y dolor, evocando los días en que Boran llenaba la casa con su risa. Con paso vacilante, se acercó a la silla donde momentos antes había estado Zihan y se sentó frente a la pantalla, que aún mostraba la imagen congelada del rostro de su hijo. Permaneció allí, observando ese instante detenido en el tiempo, como si en esa imagen pudiera encontrar un consuelo imposible. A la mañana siguiente, Alia llegó puntual a la cafetería donde había acordado encontrarse con Özkan. El lugar, discreto y tranquilo, estaba ubicado cerca de la fiscalía, detalle que él había elegido con intención. Al verla, Özkan la saludó con gesto serio y le explicó que aquel sitio era seguro, pues era poco probable que Zihan apareciera allí. Alia, algo incómoda, le respondió que si él quisiera hacerlo, lo haría sin importarle el lugar. Özkan prefirió no insistir y, poco después, llegó el abogado. Se presentó de forma cortés, proyectando seguridad y profesionalismo. Tras saludarla, comenzó a revisar los documentos y le explicó con voz pausada que el proceso podía resolverse con rapidez, siempre y cuando se actuara con absoluta discreción. Alia escuchó atentamente a su abogado, quien le aseguró que no tenía mucho de qué preocuparse, salvo que Zihan decidiera presentar una denuncia por la herida sufrida durante su enfrentamiento. Pues en ese caso podría enfrentar graves consecuencias, incluso prisión. Ella respondió con serenidad que era consciente de todo, pero que lo único que le importaba era recuperar la custodia de su hijo. Agregó que si la familia Albor intentaba demandarla, sería en vano, ya que la exposición pública del conflicto los perjudicaría más a ellos. El abogado, Bahadir Karakan, asintió, aunque no del todo convencido. Özkan intervino entonces, advirtiendo que Zihan no era un hombre al que debieran subestimar. Alia, sin querer entrar en discusiones, le preguntó al abogado cuánto costarían sus servicios. Él contestó que hablarían de dinero más adelante, pero que debía prepararse para un gasto considerable. Alia aceptó sin vacilar, decidida a cerrar cuanto antes aquel trato. A pocos metros del lugar, Kadir y un tipo algo viejo observaban la escena desde su vehículo estacionado.
Llevaban siguiendo los pasos de Alia desde temprano, y al notar que la reunión no era casual, Kadir decidió actuar. Tomó el teléfono y llamó directamente a Zihan para informarle lo que estaba ocurriendo. Al otro lado de la línea, Zihan reaccionó con sorpresa y desconfianza. Se levantó de inmediato, sin pronunciar palabra, lo que bastó para que su madre, Sadakat, y su hermano Kaya entendieran que algo grave sucedía, decidiendo acompañarlos sin hacer preguntas. En la cafetería, la reunión continuaba con aparente normalidad. Alia comenzaba a relajarse mientras Bahadir le explicaba los pasos finales del proceso y Özkan revisaba documentos. Sin embargo, todo cambió cuando Alia percibió movimiento al fondo del salón. Al levantar la vista, vio a Zihan entrar con paso firme y mirada gélida. En cuestión de segundos, la tensión se adueñó del ambiente. Sin decir una palabra, Zihan se acercó hasta la mesa, la tomó del brazo con fuerza y la obligó a levantarse. Alia intentó resistirse, alterada, mientras los presentes observaban desconcertados. Él, impasible, la condujo hacia la salida pese a sus intentos de soltarse y sus advertencias de que haría un escándalo si no la dejaba libre. Ya en la acera, un vehículo pasó a toda velocidad, rozando el borde de la calle. Zihan, por instinto, la apartó bruscamente para evitar el impacto, provocando que ambos cayeran al suelo. Alia se incorporó enseguida, temblando entre la ira y la confusión. En ese instante, una patrulla policial se detuvo frente a ellos, y los agentes descendieron para pedir identificación. Al revisar los datos de Alia, uno de los oficiales frunció el ceño y le informó que debía acompañarlos a la estación. Le comunicó que existía una denuncia en su contra. Atónita, Alia preguntó quién la había denunciado, sin imaginar la respuesta. La acusación provenía de la señora Sadakat. El impacto fue inmediato, se quedó inmóvil, sin poder reaccionar mientras los agentes la escoltaban. Apenas la patrulla se alejó, Bahadir salió de la cafetería y se lanzó tras ellos. Subió a su auto y condujo con rapidez, siguiendo el vehículo policial a una distancia prudente. Mientras avanzaba entre el tráfico, llamó a Demir para informarle lo sucedido, le relató cómo Alia había sido detenida tras la intervención de la policía, y que Zihan apareció repentinamente, generando un caos que nadie pudo contener. Demir, al escucharlo, no mostró enojo, sino una mezcla de sorpresa y admiración. Le parecía admirable que Alia hubiera tenido el valor de enfrentarse a los Albor en su propio territorio. Mientras tanto, en la fiscalía, el ambiente se tornaba cada vez más tenso ante la inminente llegada de Alia. Zihan llegó poco después a la fiscalía, avanzando con paso firme y una expresión impenetrable que no dejaba espacio para la duda. Se dirigió directamente al mostrador y anunció que deseaba presentar una declaración. Los funcionarios, al escuchar su apellido, intercambiaron miradas discretas. El nombre Albor siempre despertaba murmullos. Aún así, uno de los oficiales lo condujo hasta una sala privada para atenderlo. Con tono prudente, el agente le preguntó el motivo de su visita, recordándole los rumores y denuncias que pesaban sobre su familia. Zihan, sin alterarse, le explicó que quería hablar sobre la denuncia presentada contra Alia Albor. Su respuesta tomó por sorpresa al funcionario, quien procedió a registrar su testimonio sin más cuestionamientos. Una vez terminada la diligencia, Zihan solicitó permiso para verla, y tras obtener autorización, lo guiaron hasta una habitación contigua donde Alia esperaba bajo custodia. Alia lo recibió con una mirada cargada de desconfianza y cansancio. No comprendía qué hacía allí ni qué pretendía. Zihan se acercó con calma, manteniendo un tono controlado mientras le explicaba que no tramaba nada, que simplemente había dicho la verdad. Reconoció ante las autoridades que ella le había disparado. La confesión la dejó paralizada. Sintió que todo terminaba en ese instante, convencida de que no habría escapatoria. Sin embargo, Zihan no se marchó. Permaneció frente a ella, observándola con atención. Entonces le dijo que, si lo deseaba, al día siguiente podrían modificar la declaración, aunque no sería sin condiciones. Alia, confundida, creyó que él buscaba chantajearla para forzarla a abandonar el país, pero se equivocó. Con serenidad, Zihan le aclaró que no pretendía que se marchara, al contrario, quería que permaneciera allí, junto a él. Fue entonces cuando reveló su verdadera intención, le propuso casarse con él, asegurándole que de aceptar, su libertad estaría garantizada.
La noticia la dejó inmóvil. No podía discernir si aquello era una humillación, un juego de poder o un intento desesperado por retenerla. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.